Ya escuchaba usted en el reporte, perdón, de Jimena Mejía que la reforma electoral, la propuesta de reforma electoral fue uno de los temas de la conferencia mañanera de hoy, y sobre ese tema escribe también nuestro querido amigo José Elías Romero Apis en su artículo en las páginas editoriales de Excelsior, que sale los viernes, que se titula en esta ocasión Democracia, Libertad y Justicia. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte este viernes, como todos los viernes lo hacemos. Gracias, Pepe. ¿Cuál es tu impresión de esta nueva iniciativa o propuesta por el momento, después será iniciativa de reforma electoral? Como tú nos has citado en tus artículos de esta semana, nos genera una preocupación. ¿Y una preocupación por qué? No por lo que es, ni por lo que se ve, sino por lo que no se ve. No se puede mucho discutir sobre este asunto porque los autores, o los posibles autores, no nos han dicho para qué la quieren. Nos han dicho el qué quieren, que si más financiamiento, que si menos, que si más congresistas, que si menos, pero no nos han dicho para qué lo quieren y en qué se beneficia en esto la democracia representativa. Y cuando no te dicen para qué, es como si te digo, Pascal, no sé si hacer un edificio, si hacerme un edificio de 2 pisos o de 10. Lo primero que dirías es, ¿para qué lo quieres? Y ya verás si es bueno o malo 2, 5, 7 o 10 pisos. Ese es uno de los problemas. El otro es qué mensaje quieren los autores y con qué mensaje van a pasar a la historia. Y esto es muy delicado, si tú me lo permites. Por favor. Explicar. Una de las cuestiones más difíciles de estructuración ante la opinión pública y ante la historia es el Congreso. Si haces una reforma en el Ejecutivo, no pasa nada. Si los presidentes suprimen 2 secretarías, ni lo comentamos en una sobremesa. Si crean 4 secretarías más, tampoco. Pero tocar el Congreso, para bien o para mal, siempre es muy delicado históricamente. Sí, llevamos desde 1979, desde la legislatura que comenzó en 1979, que fue la 51, con 300 de mayoría y 200 plurinominales. Eso no se ha tocado. No se ha tocado. No se ha tocado. Estamos hablando ya de medio siglo, ¿no? Prácticamente. Y por algo no se ha tocado. Por algo no se ha tocado. ¿Qué representa tocarlo? ¿Qué representa reducir el número de diputados de representación proporcional de 200 a 100, como estaba antes del 79? Te lo voy a plantear de esta manera muy cruda. Yo he escuchado, y muchos han escuchado, y no son... Perdóname, voy a hacer una corrección porque dije algo equivocado. En el 79 se pusieron 100 plurinominales, antes eran diputados de partido, y luego en el 88, desde el 88 para acá son 200. Exactamente, fue creciendo la representación proporcional. Sí. Primero era el 25% y ahora ya llegó a ser el 40%. De acuerdo. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar? Hemos escuchado, yo lo escucho mucho, tú también, no son palabras mías, que el Congreso de la Unión es deplorable. No ahorita, desde hace mucho tiempo. Que son inútiles, que son ignorantes, que son gastadores, que son obedientes, que son genuflexos. Que hacen turismo parlamentario. No lo digo yo, lo dice la gente. Si haces una encuesta, salen muy mal librados. Y si basas una iniciativa en una encuesta, eso te va a decir que suprimas el Congreso. Porque es caro, por esto, por lo otro. ¿Cómo pasas a la historia si suprimes el Congreso? Peor que Tlatelolco. Oye, pero ¿no dijiste que eran muy malos los legisladores, que había que quitarlos? Sí, pero no hay que quitarlos. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con el Congreso de la Unión, porque entonces, si lo tocas, das la imagen no de sensatez presupuestaria, no de sensatez política, sino de dictatorial. No me voy a remontar
más allá de 1946, porque no me acuerdo, pero, Sí. pero para la columna del día de hoy, que se publica hoy, sí lo averigüé. En 1946, en la Sí. 41 legislatura, había 140, números redondos, 140 diputados. Sí. El número creció hasta 500. Sí. Nunca se ha reducido en toda esa historia, y probablemente en toda la historia de México, nunca se ha reducido el número de diputados. Nunca se ha reducido y es muy difícil encontrar en la historia de cualquier país una reducción. Los Estados Unidos en 250 años no han cambiado su estructura congresional. Sí. Habrán aumentado algunos representantes por razón de aumento poblacional, pero su estructura no. Y esto fue lo más difícil para los constituyentes norteamericanos, que en su constitución inventaron muchas cuestiones que no existían y que pasaron, digamos que fácil. Inventaron la República moderna, inventaron el federalismo, inventaron propiamente la democracia, inventaron el igualitarismo, inventaron el constitucionalismo, inventaron el ejército único, federal, sin milicias locales, inventaron la tributación ilimitada, como la tenemos ahorita. Y sin embargo, lo más difícil fue la estructura del Congreso. Ahí se atoraron y estuvieron a punto, a un tris, de no llegar a un acuerdo y de que no existieran al día de hoy los Estados Unidos de América. La posición de Nueva Jersey versus la posición de Virginia eran irreconciliables. Solo una tercera posición, que conocemos como la transacción de Connecticut, fue la que logró ponerlos de acuerdo, y con eso nació el sistema bicameral, para que hubiera más representación y no menos representación. Hasta ahí te la dejo. Y eso jamás se tocará. El sistema norteamericano, primero desaparece el país a que desaparezca su estructura congresional. Ahora, aquí hay una pregunta, y la hago en la columna de hoy. Sí. Entre 79 y 88 hubo 100 plurinominales. Sí. 300 de mayoría y 100 plurinominales. Sí. Pero en ese tiempo los 100 plurinominales nada más eran para las minorías. Luego se aumentó a 200 y entonces ya participó en la repartición el partido mayoritario. Cuando regresemos a 100 plurinominales, ¿van a ser nada más para las minorías o van a ser para todos los partidos? Estrictamente, así como lo mencionas, ha sido hasta el día de hoy. Sí. Si no se hacen trampas, la Constitución establece que ningún partido, ninguno, puede tener más del 60% de la Cámara. Sí. Es decir, que ese 40% sea de las minorías, aunque no se lo hayan ganado, aunque no se lo hayan ganado en las urnas. Sí. Repito, si no hay chapuzas, si no hay trampas, si no hay inconstitucionalidades, como lo llama Diego Valadez en uno de sus libros muy reciente, el libro colectivo. Ahora, y la otra pregunta es la sobrerepresentación que hoy llega al 18% de la coalición gobernante. Tuvo 55% de los votos y se tradujo eso en 73% de los asientos en San Lázaro. ¿Esa sobrerepresentación se va a reducir, se va a mantener igual o se va a aumentar? Es algo que tampoco nos han dicho. No nos han dicho, va a bajar el número de plurinominales, básicamente con el argumento del ahorro. Sí. Pero no nos han dicho, ya con un esquema nuevamente de 400 en la Cámara, cuál va a ser el tope de sobrerepresentación real, no la jugarreta que suelen hacer, y cuál va a ser el porcentaje de representación de las minorías. Las llamadas cláusula de mayoría y cláusula de minoría. Sí. No nos han dicho eso y no nos han dicho nada. Te repito, no nos han dicho ni para qué. ¿Para qué quieren un edificio de 2 o de 10 pisos? Entonces, ¿qué es lo que quieren? O no lo saben, el para qué, que es muy peligroso, o no lo pueden confesar, que es peor. Entonces tenemos que esperar la iniciativa para saber, digamos, a lo mejor no para saber el para qué, sino para tratar de entender el para qué. Y no hacer trampas. Es decir, si la Constitución te establece que ningún partido tenga más del 60... Entonces, ¿por qué tienen el 73? Por una, vamos a decir, si me permites la palabra, por una chapuza. Por una chapuza. Inconstitucional. Sí.
Es por lo que tienen el 73 o podrían tener el 96. Sí, digamos, no hablo de ellos, cualquier partido. Y el 60 es para que ninguna fuerza política por sí misma pueda modificar la Constitución. Hoy en día, ellos pueden reinstalar la reelección si quieren. Como tú dices en tu artículo, o prohibir el voto de la mujer o el voto del hombre. Que quitemos ya el voto del hombre. Pueden hacer lo que quieran. Que nada más voten las mujeres. Pueden hacer lo que quieran, ¿no? Sí. Pueden hacer lo que quieran porque además no tenemos un Congreso constituyente distinto del ordinario. Sí. Es decir, simplemente cambia de gafete, de cachucha y es el mismo. Y si me lo permites, asumo yo el comentario, tampoco tenemos un poder judicial que los frene. Tampoco. Entonces, pues de todos modos te llamas Juan. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Seamos realistas. La reforma se va a hacer. Pues sí. ¿Y se va a hacer cómo? Como ellos quieren. ¿Y van a alinear al Partido Verde y al PT? Claro que sí. Se va a hacer. ¿Y qué va a representar eso? No sé. ¿Va a ser buena? ¿Va a ser mala? No lo sé. Ni lo sabes tú, ni lo sabe nadie, porque no nos lo han dicho. Pero va a ser. ¿De qué va? Y no lo necesitan decir los oficialistas. ¿De qué va? Bueno, y ya lo estaremos comentando cuando se presente la iniciativa que dijo la presidenta Sheinbaum que será en febrero y habrá ocasión de platicarlo. Y si no nos dicen para qué, por lo menos tendremos mayores elementos para intuir ese para qué. ¿Podemos inventar? Pues a lo mejor lo vamos a tener que inventar, si no nos lo dicen. Si tienen el vacío, navaja libre. Pues sí. Gracias, Pepe. Hasta luego, Pascual. Buen fin de semana para todos, Pascual. José Elías Romero Apis, léalo en Excelsior todos los viernes y escúchelo aquí también en la primera emisión. Gracias, Pepe. Muchas gracias.